Ay, bueno, grupo, hoy me llega este Macintosh SE140. Vale, está bastante sucio. Vale, aquí tiene, no tiene muy buena pinta, porque primero está esto lleno un poco de óxido por aquí abajo. Pero bueno, vamos a ver qué encontramos ahí. Así que vamos al lío. Vamos a coger el P15 y quitamos estos dos tornillos de aquí. Vale, y luego para quitarlos de acá hay que usar este alargador con este P15. Bueno, a ver, que no veo, se me quedó la punta aquí metida. Aquí. Bueno, el tema es que no tiene tornillos aquí arriba, ¿vale? Así que bueno, ya están quitados los de abajo. Vamos a colocarlo así un momento. Está bastante sucio, la verdad. De normal, yo coloco con los mismos tornillos que quito aquí, que no sé si... vale, ya, empujamos la parte de arriba. Mala pinta tiene esto. No veáis lo que va saliendo aquí. Dios. Wow. Bueno, como vemos, no sé si lo veis, pero bueno, hay un dedo de corrosión aquí. Quiere decir que la batería ha hecho estragos en este Macintosh. Mal asunto. Vale. Vamos a quitar. Vale. Y bueno, lo que quiero y hay algo que no está bien. Bueno, de hecho, el problema de estos Macintosh ese es el tema de la batería. Vale, y como vemos, no era la excepción. Vale, ahí tenemos la placa que básicamente ha afectado a toda esta parte de acá. Bastante. Y bueno, tendremos que
ponerlo para limpieza y ver si no se ha comido muchas piezas de las pistas de toda esta parte, pero wow, el ácido llega hasta esta punta de aquí, o sea, de lado a lado, o sea, mirad esto, fatal. Así que no sé. Estos SEs tienen muy mala pinta cuando explota la batería. Así que bueno, vamos a empezar primero quitando esto de aquí. Vale. Quitar la tapa. Ya esto queda para una segunda limpieza. Y bueno, os pongo en contexto. Vamos a buscar una cubeta para ponerla dentro. Vale. Aquí tengo una cubeta. Pero bueno, voy a poner esto aquí dentro. Y vamos a limpiar un poco la mesa de trabajo, que esto ha quedado. Dios y la Virgen. Ya luego tendré que barrer un poco todo esto. Vale. Bueno, lo primero que voy a hacer es quitarle las memorias. Con mucho cuidado porque todo esto es de plástico. Aquí hay una. En principio deberían ser memorias de 1 mega para un total de 4 megas. Bueno, ya he removido lo que es. Voy a acercarme bueno, quiero que veáis un poco aquí cómo está todo esto. Bueno, la verdad no sé si esta está mejor o peor que otra que tengo por ahí. También para cambiarle unos zócalos y seguir haciendo unas pruebitas. Pero bueno, en principio, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a colocar esto dentro de vinagre. Vale, aquí como lo vemos, vamos a coger aluminio para hacerle como un pequeño tanque debajo de esto. Ponemos la placa, subimos aquí. Básicamente lo que quiero hacer es para que no gastemos tanto vinagre y que bueno, se mantenga un poco a X nivel de altura. Vamos a hacer esto así. Vale. Y ahora sí vamos a colocar, nada, sin miedo, sobre todo vinagre en esta parte y todo esto, que es donde tiene toda la corrosión. Y bueno, parte de la limpieza va a estar toda asociada al daño este de la batería. Así que bueno, vamos a echar buena cantidad.
flote aquí sin problema. Vamos a ver si ahora la puedo girar un poquito. Igual le pongo algo aquí debajo para que haga como límite o fondo aquí en este lado, y así podemos sumergir sobre todo esta parte de aquí, y yo esto lo voy a dejar aquí hasta mañana. Vamos a buscar una brocha. Y intentaremos, esto es lo que pasa cuando esto explota. Vale, así que bueno, vamos a dejar esto aquí en remojo, que vaya haciendo lo suyo. Ya de paso vamos a... Mira, hay restos de óxido hasta aquí delante, así que lo dicho, esto es complicado. Cuando llega a estos puntos, a veces hay que tomar la decisión de si se repara. Ostras, mira, aquí ya este condensador también se ha despegado. Y lo típico, pues saldrán algunas resistencias, algunos otros componentes que debido a la corrosión pues saltarán los pines, ¿vale? Bueno, y le dejo bueno, esto será como en dos partes. Esta reparación va a requerir de bastante más que una parte de reparación. Vale, lo dejamos todo esto aquí sumergido. Quiero mostraros esta es otra que también me había llegado del amigo José de Sevilla, y también está ya limpia, pero bueno, tiene un montón de componentes que han desaparecido. CPU, el chip ese, y bueno, los zócalos que están por cambiar, y ver si al colocarle luego los componentes faltantes y revisar un poco las pistas, lo podemos traer de vuelta a la vida. Vale, así que esta es la segunda que tenemos aquí en bastante mal estado. Así que bueno, esto será parte 1 de reparación de este Macintosh SE 1/40. El 1/40 refiere a que es con disco duro de 40 megabytes. Vale, pues aquí se queda hasta mañana. Parte 1. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.